Hola y bienvenidos al video de esta semana. Vamos a estar haciendo referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y vamos a estar cerrando esa temática haciendo referencia a varios pronunciamientos importantes que han existido dentro del Sistema Interamericano y que es importante que ustedes los conozcan. Iniciando entonces con la primera parte de este video, vamos a estar haciendo referencia a la jurisprudencia relevante que ha existido dentro del sistema interamericano. Esto tiene relación, por supuesto, con la temática que veíamos la semana pasada acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto, la labor que ejerce primeramente la Comisión Interamericana frente a la recepción de denuncias y posteriormente el sometimiento de casos ante la Corte, lleva a que sea la propia Corte la que también establezca un desarrollo muy importante mediante su jurisprudencia. Y vamos a estar hablando entonces de principales temáticas. Hasta la fecha, pues mencionar o hablar de cada una de las sentencias que ha proferido la Corte Interamericana nos llevaría realmente bastante tiempo, por no decir días. Sin embargo, vamos a englobarlo a partir de temáticas que me parece importante destacar. Una de las principales temáticas que se ha tratado dentro del sistema interamericano tiene que ver con la libertad de expresión. En relación con la libertad de expresión podemos ver tanto por parte de la Comisión como por parte de la Corte Interamericana una labor muy importante. Por la parte de la Comisión Interamericana podemos ver que existe una relatoría temática específica en materia de libertad de expresión que ha hecho una labor muy importante de manera individual, por supuesto, pero también en conjunto. Se ha preocupado esta relatoría por establecer comunicación con la Relatoría Especial en Libertad de Expresión que también existe a nivel ONU y han llegado a hacer pronunciamientos conjuntos. La Relatoría de la OEA, que hace parte de la Comisión Interamericana, y la Relatoría de la ONU en materia de libertad de expresión. Pero también ha sido importante la labor que han desarrollado porque, por ejemplo, han establecido parámetros en torno a la libertad de expresión, por ejemplo, en contextos políticos, pero también ha sido importante, por ejemplo, en lo que ha realizado la labor de la Corte Interamericana, puesto que con sus casos ha entrado a establecer de manera bastante importante la manera en la que se pueden resolver contextos en los que la libertad de expresión puede llegar a chocar con otro tipo de derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión en choque con la libertad de cultos o libertad religiosa. Esa fue una de las temáticas que la Corte Interamericana estuvo tratando en el caso Olmedo Bustos versus Chile, que también es conocido como el caso La Última Tentación de Cristo versus Chile, y se trata precisamente de un caso en el que se presenta ante la Corte la situación de que en Chile se iba a transmitir una película conocida como o titulada La Última Tentación de Cristo, pero para la época en la que existía en Chile se podía constitucionalmente censurar de manera previa actuaciones que se consideraran carentes, por ejemplo, a la moral pública. Y en ese sentido, esta película fue censurada antes de ser estrenada en este país, considerándose que atentaba contra la libertad religiosa. Y allí se hace un estudio bien interesante respecto al contenido de la libertad de expresión y de manera un poco más breve acerca de la libertad de cultos. Se entiende que ambos derechos son importantes dentro de una sociedad democrática, sin embargo, cuando se considera a partir del contenido de la Convención Americana el tema de la censura previa, la Corte Interamericana consideró que no era convencional, es decir, no estaba acorde a los parámetros de la Convención Americana el que en la Constitución Política de Chile se considerara o se estableciera la posibilidad de censurar previamente alguna situación. Y en ese sentido, en la sentencia de Olmedo Bustos se le solicitó, se le pidió al Estado chileno que modificara su constitución política y que eliminara la disposición de censura previa. Y por lo mismo se consideró que no estaba mal que se transmitiera esta película en el Estado chileno, puesto que las personas que se consideraran agredidas moralmente o religiosamente, pues podían optar sencillamente por no ir a ver la película y de esa manera entonces se podía equiparar
o ponderar de una mejor manera el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de cultos. En ese sentido existía la libertad de expresión, puesto que se iba a poder difundir y mostrar la película, y se podía elegir libremente por cada persona si veía o no veía esta película. Es entonces un pronunciamiento interesante, no solamente por lo que se explica en términos de libertad de expresión y censura previa, sino también porque noten la posibilidad que se tiene de hacer un análisis del contenido de la constitución de un Estado por parte de la Corte Interamericana, al punto en que le puede solicitar que modifique su ordenamiento interno, en este caso la Constitución, a fin de que se le diera cumplimiento a las obligaciones que adquirió en este caso el Estado chileno al haber ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es entonces importante porque diríamos, bueno, ¿hasta qué punto este organismo internacional le puede decir modifique lo que podría ser considerado en este Estado la norma de normas? Y claramente cuando el Estado suscribe la Convención Americana está aceptando que su ordenamiento interno, incluso la Constitución política, no puede ser contraria a la Convención Americana. Noten allí entonces un punto muy importante. Por otro lado, una temática también relacionada con la libertad de expresión ha sido tratada en casos como el Quilmes versus Argentina y el caso Fontevecchia versus Argentina, en donde se consideró justamente las consecuencias penales que puede llegar a tener el que se realice determinada publicación, que puede llevar a que el sujeto del que se trata en esta publicación considere que se está cometiendo el delito de injuria y de calumnia. Eso es uno de los filtros comunes o de las situaciones comunes que muchas veces se presentan en los estados. Periodistas que muchas veces no están de acuerdo con las actuaciones de políticos, de empresas, y que terminan manifestando su pensamiento mediante una publicación en un periódico o incluso en redes sociales, y porque posteriormente la persona aludida termina considerando que se está transgrediendo su buen honor y buen nombre, y a partir de allí presenta una denuncia penal por injuria y por calumnia que podía llegar incluso a trascender a esferas penales. Es decir, que la persona que hizo la publicación podía llegar a pagar cárcel por ello. Y en este estudio que se hace en Quilmes versus Argentina se hace un estudio muy interesante de la ponderación que se va a hacer en los estados a fin de no transgredir esa libertad de expresión. La Corte en ese caso establece que se deben preferir mecanismos civiles que mecanismos penales para tratar ese tipo de aspectos. Una indemnización, por ejemplo, en términos civiles, que el que la persona pague cárcel, porque se puede generar una restricción bastante amplia en ese sentido. Y por lo mismo le ordenó al Estado argentino que modificara su código penal en el sentido en que no se le impusieran sanciones intramurales por causa de este tipo de actuaciones. Y justamente Argentina modificó su código penal en ese sentido y eliminó las consecuencias penales que se podían derivar de este tipo de actuaciones que terminaban chocando también con la libertad de expresión. Notemos allí entonces la influencia que puede tener un pronunciamiento de la Corte Interamericana en el ordenamiento interno de los distintos estados. Otra temática importante que ha sido tratada por la Corte Interamericana tiene que ver con las leyes de amnistía. Para quienes no conozcan qué son las leyes de amnistía, son aquellas mediante las cuales el Estado establece un perdón y olvido respecto de delitos que se han cometido en determinadas circunstancias. Probablemente ustedes lo hayan escuchado ahora que está tan de moda el tema de los acuerdos de paz en Colombia y de la ley 1820 que estableció justamente las amnistías dentro del contexto transicional colombiano. Pues bien, la Corte ha entrado a analizar esas circunstancias en escenarios en los que se consideraron que se concedieron amnistías o autoamnistías en escenarios en los que no se podían realizar. Por ejemplo,
El parámetro que ha establecido la Corte Interamericana es justamente que no son admisibles las leyes de amnistía o autoamnistía que estén dirigidas a obstaculizar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, las amnistías podrían llegarse a considerar que se pueden otorgar siempre y cuando no se impida la investigación de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Esta temática ha sido tratada, entre otros, en casos como el de Barrios Altos versus Perú, La Cantuta versus Perú, Almonacid Arellanos versus Chile, Gómez Lund versus Brasil y el caso Hellman versus Uruguay, entre otros. Ha sido entonces importante porque la Corte ha analizado esta concesión de amnistías no únicamente en escenarios de dictaduras como lo que sucedió en Perú, en Chile, en Argentina, sino también en escenarios de conflicto armado como lo que sucedió en El Salvador y que fue analizado en su momento en el caso las masacres del Mozote versus El Salvador. Ha sido entonces importante porque se asentó un parámetro muy claro, muy contundente por la Corte, estableciéndose que el Estado tiene la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos y que no se puede el Estado excusar en haber sacado una ley de amnistía que precisamente lleva a que se cierren las investigaciones penales y que por lo tanto se terminan excusando y diciendo no puedo investigar porque hay una ley de amnistía. En ese sentido, en los casos que les he mencionado, la Corte ha ordenado que se resten los efectos jurídicos de las leyes de amnistía a fin de que se puedan reabrir las investigaciones y el Estado cumpla con el deber que tiene con las víctimas, no solo a repararlas en términos pecuniarios, sino a que éstas mismas puedan alcanzar la verdad